estamos de vuelta a nuestra gente, ya los ven ahí a ambos en pantalla. Nos acompaña Felipe Valdebenito, periodista, bienvenido. Muchas gracias, saludos a todos en la casa. Carlos Domínguez, también abogado, bienvenido también. Oye, quiero dar una información de último minuto, nos acaba de llegar esto, finalmente con respecto al caso del exalcalde Raúl Schifferli de la comuna de Lautaro. La Corte Suprema entregó una sentencia definitiva y rechazó el recurso de nulidad solicitado por la defensa del exalcalde Raúl Schifferli, por lo que se mantiene entonces la condena a la que había decidido el tribunal oral en la penal, y es condenado finalmente. Queda firme, ¿cierto? Una vez que pasa esto, queda firme. Ya no se puede volver a impugnar la sentencia. Perfecto, esta es la última instancia y eso es de último minuto. Acaba de llegarnos esa información. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar de dos temas. Ya, el primero vamos a conversar sobre ¿está complejo o no está complejo el escenario para las próximas elecciones que vamos a tener a consejeros constitucionales? Encuestas como Criteria, varias otras han dicho que la verdad es que la gente no está motivada, no conocen a los candidatos, y la verdad es que pareciera ser que pese a todos los esfuerzos que hacen muchos de los candidatos y candidatas, no sabemos si va a haber tanta participación el día de la elección. Y el segundo tema, prisión preventiva para extranjeros indocumentados. El día de ayer ya se concretó la primera detención de un extranjero que no portaba documentos en nuestro país. Comenzamos entonces con este escenario para la elección de consejeros. ¿Se desinfló el globo? ¿Se desinfló o no se desinfló? No, lo desinflaron. ¿Lo desinflaron? Yo tengo la sensación de que lo desinflaron, porque en esencia los procesos electorales son procesos movilizadores, o sea, mueven gran cantidad de gente a las urnas independiente de los motivos, y creo que en Chile no ocurría como ocurrió en el último ciclo del primer plebiscito, de la votación de los constituyentes, y el último plebiscito no había votado tanta gente en la historia reciente de nuestro país, y eso es porque había pasado un proceso social. Este parece que viene después de un globo reventado y se está intentando rearmar sin mucha convicción, sin mucha motivación, y yo creo que es falta de certezas para la gente. Me preocupa a mí el nivel de legitimidad que va a tener esta elección y además el tipo de resultado que va a tener. La sensación es que parece que nueva constitución va a haber. La pregunta es si es con la gente o es la constitución del sistema político, que así ha sido en nuestra historia. A mí este proceso se me parece mucho al de 1925, cuando después de grandes movilizaciones se termina también una comisión de expertos construyendo un texto, y acá vamos como en la misma línea. Quizás la diferencia es que se va a elegir a esas personas, por tanto esperamos que se revierta. La tarea es de las candidatas y los candidatos, o sea, ellos son los que tienen que ocupar las herramientas que tienen disponibles para convocar, para convencer, para motivar, más allá de si eres conocido o no. ¿Lo desinflaron el proceso? ¿Cómo lo evalúas tú, Carlos? Pero ¿a qué le llamas desinflar el proceso? Porque en algún minuto, por eso lo que planteaba aquí Felipe, que lo desinflaron. Yo lo que planteaba en un inicio es que se desinfló el globo. Ya, sí, del ímpetu y las ganas que tenía la ciudadanía, ¿cierto?, por tener finalmente una nueva constitución y le damos una segunda oportunidad. Bueno, acá en el canal ya conocen lo que yo he opinado desde el 2019 al respecto. Sí. Los grandes problemas de Chile, en mi opinión, en ningún momento requieren una nueva constitución. De hecho, la nueva constitución era algo que aparecía muy atrás en la inquietud de las personas. Y se ofreció en su momento como la gran solución al problema una nueva constitución. Pero en un proceso traumático para muchos, el rechazo fue la opción más votada en la historia de Chile. Y ahora este nuevo proceso, en mi opinión, debe haber comenzado con un plebiscito. Preguntarle no a la gente, devolverle al pueblo. ¿Usted quiere nueva constitución, sí o no? Y esa decisión no se tomó la decisión contraria de no hacer ese plebiscito. Claro. Por lo tanto, ahora vemos en toda la encuesta, en los debates, en las conversaciones con los amigos, la familia, etcétera, nadie está pendiente de la nueva constitución. Pero hay que hacer una salvedad en torno a que el voto sigue siendo obligatorio. Sí. Por lo tanto, quienes no vayan a votar y no justifiquen, se exponen a una multa, a hacer citar al juego de policía local de su comuna, y exponerse una multa que igual es algo de plata. Entonces yo tengo la sensación que el argumento de que, o sea, que hay sectores de Chile, particularmente vinculados al ala más conservadora o a la derecha, están intentando con una goma borrar todo lo que pasó y borrar la necesidad de lo que tú decías recién, que es si Chile necesita o no una nueva constitución. Yo sigo sin entender cuál es el problema de una nueva constitución si es como un F5, o sea, es imposible que la constitución de 1981 responda a la realidad social, política, cultural y económica del Chile del 2023. Ya, o sea, creo que esa es una discusión zanjada. Sería súper bueno, y aquí a los dos les pregunto, sería súper bueno saber si efectivamente la constitución vigente en Chile es esa o si realmente se hicieron modificaciones en 2005, porque ahí yo
escuchado distintas voces. O sea, sería bueno saber, ¿tenemos íntegramente aquella del 80 o hubo modificaciones que podríamos decir que la modificó? El espíritu y corazón sigue siendo la del 81. En modificaciones la han cambiado varios presidentes, la más grande o la más recordada es la de Ricardo Lagos, pero han habido otras modificaciones constitucionales, pero en espíritu y en corazón y en lo que buscaba construir para Chile, esa constitución sigue siendo la misma. ¿Carlos? La constitución, que como bien dice Felipe, desde el 81, que entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, ha sido la constitución más modificada en la historia de Chile. Entonces, esa constitución, cuando uno habla del 81, se imagina que está petrificada desde esa época, y no es así. Es otra constitución. Si fuera el mismo del 81, por ejemplo, estaría prohibido el Partido Comunista, porque esa constitución tiene un artículo 8 que prohibía los partidos políticos. No está eso. Habría senadores designados, no hay senadores designados. Habría senadores vitalicios, no hay senadores vitalicios. El Tribunal Constitucional tendría menos atribuciones, habría más atribuciones. El Consejo de Seguridad Nacional se autoconvocaría, ahora no se autoconvoca. Las Fuerzas Armadas tendrían la tutela sobre el orden institucional, ya no la tienen. Entonces, ahora hay neuroderecho en la Constitución. Pero eso es comparar democracia con dictadura, es una serie de cosas. Claro, entonces, al hablar de que es la misma Constitución del 80 hasta ahora, etcétera, a mí me parece que lo primero que las personas podrían hacer, y lo he dicho desde el 2019 hasta ahora, lea la actual Constitución, léala. Si aquí no se trata de vender que una es buena o otra es mala. Usted, cada ciudadano, tiene toda la libertad de leerla y ver si le convence o no le convence, y después de eso decidir si está por una nueva Constitución o no. Pero la caricatura de que la Constitución es maravillosa, es perfecta, etcétera, o que es pésima, que es lo peor que hay, esos son argumentos que en realidad no se construyen sobre la realidad, que es el texto. F5, para las personas que no están viendo la casa, ¿es actualizar y significa empezar de nuevo, hoja en blanco, o F5 es ir haciendo reformas para que quede distinta? En Chile se nos enseñó y nos acostumbró que el cambio tiene una connotación negativa. Cambiar la Constitución, que es lo que ha hecho la gran mayoría de nuestros vecinos desde el 90 en adelante, no ha traído más que beneficios en derechos. Entonces, un derecho ganado, derecho adquirido, derecho que se debe reflejar en un texto constitucional para que se pueda hacer ley. Cuestión que en Chile no ha pasado. O sea, 2011, grandes movilizaciones estudiantiles piden por el derecho a la educación. La educación sigue sin ser un derecho en el 2023. Después, 3 años después, se movilizan los trabajadores de la salud primaria, no sé si ustedes lo recuerdan, una gran movilización donde hubo un reajuste económico a sus salarios, pero la salud sigue sin ser un derecho, que es en simple que se sigue transando todo en el mercado. O sea, para estudiar en Chile o tienes una beca que va pegada a buen rendimiento, o te tienes que endeudar, que es lo que hicimos la mayoría de los profesionales que egresamos hasta por lo menos el 2013-2014. Que es el Fondo Solidario, que entre comillas, que es una deuda en este caso el Banco Santander. El CAE. El CAE, el Fondo Solidario. Entonces, hay ciertos derechos que por el espíritu de la Constitución de 1981 no se pueden consagrar. Y no estoy hablando de subsidio, porque la Constitución del 81 es una Constitución subsidiaria, que entiende que el derecho se garantiza en función de un subsidio. Yo creo que eso es lo que cuestionamos. Es que mira, para empezar, el concepto de Estado subsidiario, que uno podría entrar hasta discutir si Estado no es la Constitución, pero el concepto de Estado subsidiario lo que dice es que el Estado actuará en la vida social, la vida económica en particular, cuando los privados no quieran hacerlo, cuando los privados no tengan los recursos para hacerlo, o cuando el orden jurídico, la ley, se los prohíba hacerlo. Eso es lo que es el principio de subsidiariedad. Usted actúa en la economía, se concurre a algunas de estas tres condiciones. Pero eso es lo que no había subsidio. Eso no hay que confundirse. Subsidiario y subsidio son dos cosas distintas. Ahora bien, en la Constitución peruana, por ejemplo, que es de los 90, estipula expresamente que el Estado solamente podrá actuar en la economía en forma subsidiaria. O sea, en Perú, por ejemplo, si el Estado quiere crear una empresa, tiene que justificar que no hay ningún privado que lo quiera hacer, o que no hay ningún privado que tenga la plata para hacerlo por la cantidad de la inversión, o que hay una ley que se lo prohíba. En Chile, esta misma Constitución, para que el Estado cree empresas, lo único que exige es que haya una ley. Y esa ley se apruebe por la mitad más uno de los diputados y senadores en ejercicio. Si eso a alguien le parece excesivo, bueno, es una opinión. Pero en Chile no hay que justificar la subsidiariedad para que el Estado cree empresas. El Estado desde el 90 hasta ahora apoyó crear la empresa que quisiera. Si el Estado quisiera crear una empresa de energía limpia, energía renovable, lo que sea, basta un proyecto de ley al Congreso y que ese proyecto de ley sea aprobado por la mitad más uno de los diputados y senadores en ejercicio. Entonces,
eso de la subsidiariedad me parece más como un argumento que una razón de fondo. Sí, está bien, pero yo creo que, o sea, vuelvo a un paso atrás. Creo que no es necesario volver a discutir ante la gente si es necesario o no una nueva constitución. Yo creo que eso está ¿No debió haber un plebiscito de entrada en este proceso? O sea, en la segunda instancia? Demos la vuelta completa. O sea, Chile se moviliza, se llega a un acuerdo de los partidos políticos a las 2 de la mañana, para que no nos olvidemos tampoco. Sí. A las 2 de la mañana el sistema político llega a un acuerdo para iniciar un proceso constitucional el cual la gente validó con el 80%. Pregunta resuelta. El proceso que se desarrolló después, con dimes y diretes, nos guste o no, trajo un resultado que es un texto. Podemos tener una opinión favorable o en contra del texto, se consultó nuevamente y se rechazó. Sí. Los argumentos del rechazo pueden ser infinitos. Se rechazó de lo concreto. Pero se rechazó ese texto en particular, no la idea de tener una nueva constitución. Lo que viene ahora es, independiente de la opinión que pueda tener cada uno o cada una del proceso que se está desarrollando, que a mi punto de vista uno puede ser muy crítico del proceso, no es sobre el inicio, es sobre que hay que construir un nuevo texto. Y lo que uno no ha visto de las candidatas y los candidatos que hoy día se presentan es a qué quieren ir a ese lugar, qué es lo que van a ir a proponer, o sea, cuáles son sus principios políticos, o me quedo con lo que representa, o yo tendría que interpretar que Germán Beck, el que va de candidato, sigue representando el interés de Renovación Nacional, porque no conozco más información. O lo mismo puede pasar con alguien del Frente Amplio. Entonces, finalmente la ciudadanía va a tener que acercarse el 7 de mayo, y creo que nos pasa a todos un poco, con mucho desconocimiento, salvo los apellidos de siempre que se vuelven a repetir en una elección. Uno queda falto de propuestas, uno queda falta de programas y de mayorías, porque para que esto funcione se tiene que respetar la mayoría que salga electa, si no va a volver a pasar lo que ocurre, o que es un texto que perdió legitimidad en el proceso, a pesar de que sí se quería un nuevo texto constitucional. Pareciera ser que ya a menos de un mes de la próxima elección, ¿cierto?, para consejeros pudiera haber, digamos, una baja participación, las multas, ya se ha dicho, Cervela ha manifestado, digamos, que muchos de los que no fueron y que fueron multados todavía no pagan, así que hay quienes ya... Son trabajos municipales, comunitarios, lo que se cobra. Y la esperanza, por supuesto, es que ya una vez que se elijan con el nivel de representatividad, ¿cierto?, que sean los consejeros en el plebiscito salida, es súper clave que la representatividad exista, digamos, para ver si se aprueba o rechaza la nueva propuesta. Pasemos al otro tema. El día de ayer finalmente se detuvo al primer extranjero que estaba indocumentado. Se detuvo y quedó en prisión preventiva. Esto es parte del criterio de Valencia, han dicho muchos medios, el nuevo fiscal nacional, y que primero estaba acotado, ¿cierto?, a la región metropolitana, pero ahora todo el país va a regir esto, al menos para las fiscalías. Las fiscalías van a pedir prisión preventiva en los juzgados de garantía para aquellos extranjeros que anden sin documento. ¿Qué les parece esa medida? A mí me parece una buena medida, una medida oportuna, y me gustó mucho lo que leí de la ministra Tobá, quien planteó que incluso esto podría quedar consagrado en la ley. Porque que quede claro, en este momento, esta llamada doctrina Valencia, criterio de Valencia, lo que implica un instructivo para los fiscales, claro, para que ellos pidan, claro, pero quien la otorga o no, la prisión preventiva, que la concede o no, es un juez de garantía. Claro. Entonces, una cosa es pedirlo, y como ya ocurrió en Santiago, el Tribunal de Garantía la concedió, y luego en otra causa, en Concepción, el Tribunal de Garantía la rechazó, la petición. Por lo tanto, si quedase en ley esto, si hay realmente urgencia el tema y queda en la ley, y se establecen ciertos casos en la ley en los cuales el juez de garantía deberá decretar la prisión preventiva, ahí no habrá opinión del juez. O sea, se presenta el caso, se presenta sería prisión preventiva, se cumplen los requisitos legales y el juez tiene que decretarla. Y el juez tiene que hacerlo, no queda criterio de él. Claro. Parece lógico que cuando alguien no está documentado en un país donde se respete el Estado de Derecho, tenga que, uno, iniciar el proceso de tramitación de su documentación, que es lo que hace también esta ley. O sea, él está en prisión preventiva para que el Estado inicie su proceso de documentación, que parece coherente, porque a cualquier chileno, cuando uno anda sin su carnet de identidad en la calle, también te hacen un control de detención. Un control de detención. Entonces, parece normal, creo que es una excelente actualización, pero lo importante ahora es ver si el Estado va a tener la capacidad de documentar a todas las personas que están en este proceso en Chile, y sigue quedando un vacío en la discusión de los criterios de ingreso a nuestro país. Yo creo que ahí hay un vacío que hay que discutir, que obviamente esta ley no se va a poder hacer cargo, pero finalmente esa es la causa.
Estamos aquí actuando en una ley para la consecuencia, que es las personas indocumentadas. Ya, convengamos, para hacer la bajada correcta, el fiscal nacional Valencia hizo esta bajada, esta orden, este mandato a sus propios fiscales, claro, porque para en que lo términos legislativos no hay nada que lo rija el día de hoy, eso es lo concreto. Claro. ¿Cuál es la figura? Porque ya, en el caso uno iba manejando en estado de ebriedad, ya, pero si le hacen un control de identidad de pronto a cualquier persona en la calle, a cualquier extranjero, y no está con documentos, ¿lo detienen bajo qué cargo? Mire, el tema, en la prisión en otro sistema, sí. La prisión preventiva, que está en el Código Procesal Penal, Tiene que tener un delito gravoso. es que la prisión preventiva procede en 3 casos. Sí. Porque reconozco que la prisión preventiva consiste en poner al imputado en prisión. Sí. Entonces esa medida cautelar personal rige o se puede aplicar cuando la libertad del imputado es peligrosa para la sociedad, Sí. cuando hay riesgo de fuga, cuando hay peligro para la víctima, o cuando puede poner en peligro la misma investigación. Perfecto. Entonces en pero este todas caso esas el causas criterio es la fuga. Ya, perfecto. Una persona sin arraigo, que no se sabe su domicilio, no tiene... Sí. De hecho, en este caso no ¿Dónde lo van a tenía esta dejar? documentación venezolana, tampoco Claro, la tenía. ninguna, nada. ¿Dónde nada. van a llevar? Porque cuando la persona, por ejemplo, queda con arraigo, que la gente dice, oye, con libertad, delincuente, qué sé yo, el tribunal dice, usted se queda en su casa, arresto domiciliario total. Sí. Pero se sabe dónde vive esa persona. Sí. Y va a Carabinero a cualquier hora del día, cuando está controlando el cumplimiento de esa medida, toca la puerta, ¿está la persona? Ya, está la persona. Pero en el caso de extranjeros indocumentados, de los cuales no se conoce ni siquiera su nombre, su identidad, su domicilio, ¿cómo se va a controlar? Si no es por la prisión preventiva, tenerlo ahí en una prisión. ¿Se vulneran los derechos humanos con esta medida? ¿Ustedes de qué forma pueden catalogar aquello? ¿Por qué se vulneraría? Sí, Estoy preguntando, no, yo creo que estoy hay preguntando una... porque se coarta la libertad de una persona que está dentro del país. El tema es que esa persona está sin documentos, nadie sabe quién es de pronto. O sea, que claro, la pregunta de origen es cómo salió y cómo entró a Chile una persona sin documentación. Esa es como la pregunta, y ahí los responsables tendrían que entregar alguna opinión al respecto. Creo que si se respeta el debido proceso legal de un país, no hay violación a los derechos humanos, eso está normado. Pero cuando hay violación al debido proceso, claro, ahí entramos en otras circunstancias y entran las organizaciones a decirte qué es lo que no puedes hacer o lo que puedes hacer. Pero en este caso... ¿Un simple control de detención, por ejemplo? O sea, si me preguntas a mí, el control de detención por sospecha no me parece. Lo encuentro, además de clasista, no me parece. Pero en Chile esto se puede hacer. Entonces, independiente si yo particularmente estoy de acuerdo o no, es legal en este país. Claro, ¿no? Y aparte de la prisión preventiva, cuando se lleva una persona ante el tribunal, es porque hay un delito y se tiene la idea de que esa persona ha participado del delito. Pero ¿cuál es el delito de no tener documentos? Es que no es, la gente que va a llegar a esto, el delito de origen hay un delito, haber ingresado sin documentación. Es que tampoco se trata de que van a andar tomando extranjeros en la calle. No, pero sí se le puede hacer control. Pero un segundo, aquí la idea es cuando ocurre un delito, hay un robo, un choque, un homicidio, tráfico de drogas, lo que sea. Pero el caso de ¿Quién es la persona que ha sido detenida? ¿Y tiene documentos? No tiene documentos. En ese escenario es cuando procede que eso es lo que ocurre. este instructivo. Sí. Ahí no es como andar tomando gente en la calle, no tiene documentos. Porque, ojo, me voy a farandulizar. A Jorge Valdivia, el futbolista, ¿lo conoce? Sí, claro. Lo detuvieron supuestamente caminando, quizá lo que haya sido, pero caminando, porque le hicieron un simple control de identidad por sospecha, lo que sea, se lo hicieron. Entonces, en Chile sí se puede hacer esto y sí nos pueden llevar a una comisaría. Por eso, pero que hagamos la división, por eso es lo que te estoy invitando. Mira, la persona, por ejemplo, que va en la calle, este extranjero, sin documentos, va en la calle, y lo detiene Carabinero, le hace un control de identidad, que es distinto a la atención por sospecha. O sea, ¿tiene documentos? Sí, aquí tengo mi pasaporte. Ya. Y no lo tengo. Acompáñame a la comisaría. Perfecto. En la comisaría se dan las facilidades para que la persona se identifique. O sea, el problema que entiendo yo que ocurrió con Valdivia fue que él se negó a ir a la comisaría. Lo trasladan para allá porque no hay ningún delito asociado a que él no ande con carnet. Eso es lo que quiero explicar yo. No es delito en Chile andar sin carnet de identidad. Yo creo que el contexto igual es importante porque en Chile ha ocurrido, me ha ocurrido que te hacen control de identidad por sospecha. En un contexto de agitación social, de protesta social, eso ocurre en Chile. Entonces yo creo que por eso la preocupación del mundo más vinculado a los derechos humanos en este tipo de legislaciones es esa. Es que en el contexto de protesta, de movilización social, en Chile sí se hacen control de identidad a dedo. Y eso ha ocurrido y ocurre. Y es legal. Si lo que antes existía era... Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. El control de identidad de la detención por sospecha, que es lo que se permitía en los 90, no sé si hasta los 90, que era realmente detener a la persona. O sea, usted que hace en este barrio, usted no parece que no vive por acá, se ha detenido. Aunque tuviera carnet. Aunque viviera, no. Tuviera carnet. Eso ya no existe. Lo que existe ahora con el sistema nuevo es el control de identidad. Usted, señor, su documento...
aquí están, listos, adelante. Perfecto. Que es la derrota Entonces, político-ideológica del gobierno, porque este gobierno se opuso cuando Sebastián Piñera intentó instalar el control de identidad por sospecha, fue toda una discusión pública igual, y se negaron y tuvieron que aprobarlo por el contexto de la muerte de los 3 carabineros en un mes. Cuestión que, como dato, había ocurrido en 2015 o 2016, también habían muerto 3 carabineros en un mes, pero con una connotación mediática distinta. Totalmente distinta. Uno se preguntaría por qué ahora tanto revuelo mediático y no el 2015 o 2016, pero queda para otro el debate. escenario de delincuencia tampoco era el mismo en aquella época. Probablemente. Ya, es bastante distinto el tema y el clima de inseguridad y la percepción también ciudadana con Y, aquí, respecto a eso. y como decían ustedes, lo importante, y yo concuerdo, es fiscalizar el ingreso al país. O sea, porque esta gente no se acomoda con controlar la constante de Chile, se han ingresado. Y la idea del control de la inmigración, de esa relación con que la gente que entra a Chile tenga buenos antecedentes. Claro. Si no se trata de una postura de prohibir el ingreso extranjero a Chile, si todos acá en Chile somos descendientes de inmigrantes. O al menos tener los antecedentes. Por eso, Claro. entonces hay O sea, todo un sistema que la gente va en su país, a su registro civil y se haga su certificado de antecedentes, que no ha sido delincuente, no ha sido condenado, etcétera, y con eso inicia un proceso regular de inmigración y llega a Chile y bienvenido. O sea, yo creo que pero el aquí tema es que la gente llega caminando y yo creo que la mayoría son buenas personas iguales, pero ¿cómo controlamos que no entren delincuentes? O sea, los ¿Cómo lo estados controlamos? son los que no se han hecho responsables, y no solo el Estado de Chile, sino que el Estado de nuestros vecinos también, porque la migración es un derecho y la mayoría de las personas yo creo que migra por una búsqueda de mejor vida, de mejor calidad de vida para su familia. Obviamente siempre hay excepciones, pero para hacer esas excepciones es el Estado el que tiene que operar. Y ojo, ahí en el lenguaje, ¿ah? Porque migrar no es un derecho humano. No. Emigrar es un derecho humano. Lo que los derechos humanos le prohíben a los estados es que le impidan a sus ciudadanos abandonar el país. Claro. Eso el Estado no puede hacerlo. No. Usted es libre No hace de Cuba. irse. Usted es libre de irse. Es un derecho humano. Pero eso no implica que usted va a tener que ser recibido a usted se le ocurra. O sea, usted es libre de irse de su país, derecho humano. ¿Dónde se puede ir usted? Donde lo reciban, donde usted elija y lo reciban. Pero no hay un derecho humano de los estados a aceptar a toda la gente. Porque yo le decía otra vez, o sea, imagínense que en la India cada año salen 16 millones de personas. Y por alguna razón dijeran, ¿sabes que nos vamos a Chile? O sea, Claro, claro. Bueno, en concreto con respecto a esto de la detención, ¿cierto? De lo que estábamos hablando de las personas extranjeras que no porten documento, esto rige relacionado necesariamente a un delito, Claro, ya a un eventual delito. Ya y a la eventual participación de esa persona en ese delito. No es que van a andar tampoco carabineros en la calle No, y porque controlando autos extranjeros. Ojo, sí, el instructivo es del fiscal nacional a los fiscales. La bajada directa a los fiscales, claro. a ellos, Y porque los no hay fiscales- ley. Claro, y los fiscales cuando intervienen, cuando hay un delito, los llama carabineros y ahí llega el fiscal. No un instructivo del fiscal nacional a los carabineros. Claro. Medida desesperada. ¿Cómo Yo creo evaluar que- esto antes de irnos? Queda medio minuto. Yo solo termino con esto, que es una respuesta al contexto social y político que tiene el país respecto a la seguridad. Y quería decir esto que pasa con la periodista Paulina D'Allende, que es sacada de un medio de comunicación por decir la palabra, pedir disculpas, pero Paulina D'Allende es la que descubrió el Paco Gay. Estaba en el equipo de investigación, está en el equipo de investigación que descubrió los desfalcos de la alcaldesa Udi de Viña del Mar, del alcalde Udi Carter de la Florida. Entonces, no es cualquier periodista en Chile, y creo que dado el contexto, que es lo mismo que pasa como respuesta en esta ley, que en este caso se vio ejemplificado en Paulina D'Allende, pero legislativamente se vio en esta, creo que lo que estamos encontrando son respuestas. Y tendrían que revisar, o invito a revisar, aquí está en la casa, el Instagram del gobierno, por ejemplo, ahí está publicado el plan de seguridad, que no es lo único que se ha hecho. Porque también se dice que el gobierno no avanza, pero uno puede estar de acuerdo o no, pero ahí están los Mejor avances. revisarlo, hay que informarse sin duda. Carlos. El contexto de inseguridad que nos está afectando a todos, y es bueno que hayan estas medidas, que obviamente no son las únicas, pero ojalá tuviera un tratamiento sistemático a nivel de ley. Porque ojalá hubiese una ley de seguridad y no estas leyes que la que se aprobó la semana pasada, hay un ratamal, ahora se está discutiendo la regla de uso de fuerza. Entonces ojalá hubiese un paquete que se apruebe y que permita a todos los intervinientes, a los tribunales, a carabineros, a la PDI, a los fiscales, etcétera, herramientas eficaces para controlar a los delincuentes que en este momento, hoy día, están ganando. Ojalá que mañana estén perdiendo. Esa es la idea, ¿cierto? Gracias Felipe, Gracias Carlos, por a ustedes. acompañarnos Gracias a ti. hoy. Nos vamos a pausa, pero volvemos enseguida a nuestra gente.